Estamos viviendo un cambio de paradigma en la misión de las empresas y cada vez son más los empresarios e inversionistas que están redefiniendo el éxito empresarial. Ya no se trata solo de generar valor económico y utilidades. Se trata también de contribuir a la solución de problemas sociales y ambientales. No son empresas altruistas ni filantrópicas, son empresas con una nueva visión abocada a lo ético, a trasladar los valores de las personas a la empresa, a pensar la actividad económica como una herramienta para propender por el medio ambiente y para mejorar la vida de los demás. Y esto, ineludiblemente, genera un retorno. Esta nueva generación de empresas ya llegó a nuestro país y la Ley 1901 de 2018 las ha reconocido como las sociedades de beneficio e interés colectivo, o sociedades BIC. Pero, ¿qué son las sociedades BIC? Son empresas colombianas de cualquier tamaño y cualquier sector que se comprometen a impactar positivamente la economía, la sociedad y el medio ambiente en 5 dimensiones: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad. ¿Por qué una empresa debería ser una sociedad BIC? Porque gana visibilidad e incrementa su valor reputacional en el mercado. Porque fideliza a sus clientes y a sus proveedores. Porque atrae y retiene su talento humano. Porque atrae inversión privada. Porque gestiona mejor las tensiones de su actividad productiva con las comunidades y el medio ambiente. Se integra a redes que persiguen propósitos similares y porque puede acceder a incentivos económicos o tributarios establecidos por el gobierno. Con las sociedades BIC ganan todos. Únete al cambio, sé parte de las nuevas empresas con propósito, sé parte de la generación BIC. Hola, muy buenos días para todos. Soy Olga Rocío Buitrago, jefe de Desarrollo Empresarial. Y en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta conferencia Gestión Financiera para las Entidades sin ánimo de lucro, que se realiza en el marco del ciclo de conferencias que tenemos programadas esta semana para dichas entidades. En la Cámara de Comercio acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando herramientas y contenidos de apoyo que les den fundamento para su gestión empresarial. Es por esto que hemos diseñado hemos tenido una fallita en la conexión de Olga. Continúa tú. Ana o Dina. Sí. Ana. No, ya voy a empezar. Listo, dale. Prende tu cámara, porfa. Si quieres te apoyo. O sea, dale si quieres entonces. Listo. Bueno, entonces desde la Cámara de Comercio una bienvenida a todos. Disculpan, pues de todas formas estos medios de comunicación a veces presentan sus dificultades. Para nosotros es muy importante vincularlos pues y siguiendo con la idea de la doctora Olga alrededor de que esta semana seguimos y continuamos con el ciclo de todo lo que tiene que ver con la gestión de las cesales. Dentro del programa de hoy y mañana les vamos a hacer 2 presentaciones. La de hoy es la de la gestión financiera de las cesales. Los acompaña mi persona, me presento, José Fernando Ángel Escobar. Soy administrador de empresas de la Universidad de AFID, especialista en finanzas corporativas, especialista en derecho empresarial. En mi vida profesional trabajé en Colte Financiera S.A., fui el jefe de crédito y tesorería, trabajé en Confenalco Antioquia también como jefe de crédito y tesorería, y mi principal experiencia se desarrolló en la empresa Industrias ASEP, donde fui
jefe de crédito y tesorería y director financiero, y también he tenido amplia experiencia en el tema de las CESALes alrededor de las diferentes fondos de empleados y cooperativas alrededor de estas empresas. Entonces, para nosotros pues es un placer acompañarlo. A partir de este momento vamos a iniciar la presentación de gestión financiera para las CESALes. José, ¿Qué hay? qué pena. Antes de comenzar, Dina De va a una. dar una información respecto a la Perfecto. cámara y ya así pasamos contigo. Muchas Perfecto. gracias por presentarte. De una. Excelente, Dina. Entonces, dale tú. Gracias, Manu. Bueno, entonces, buenos días para todos. Yo soy Dina Zapata del área de desarrollo empresarial. Entonces, en la Cámara de Comercio acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando contenidos y herramientas de apoyo que les den fundamentos para su gestión empresarial. La Cámara ha creado los siguientes servicios a los que puede acceder de forma gratuita por estar registrado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Estos son: Vitrina Empresarial, que es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirle tener su propia tienda en Internet, donde podrá exhibir y vender sus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Por otra parte, el diagnóstico de conexión financiera le va a permitir identificar las líneas de crédito más adecuadas entre la oferta de las entidades aliadas y, como resultado, además de las soluciones que mejor se ajustan a sus necesidades, recibirá el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pida su tiempo y ahorre tiempo. Para finalizar, el diagnóstico de conexión 3E le va a permitir conectarse con la oferta de proyectos y programas y servicios de la región para potenciar y fortalecer su negocio. Los invitamos a consultar toda la programación que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Durante la conferencia se tendrá habilitada en su margen derecha de sus pantallas la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas, teniendo en cuenta que sea sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Esta conferencia tendrá una duración de 2 horas y será grabada y colgada en nuestro sitio web. Le damos entonces paso a José Fernando Ángel y esperamos que este espacio sea muy útil para ustedes. Bienvenidos. Bueno, nuevamente buenos días a todos. ¿Me confirman la vista de la pantalla, por favor? Sí, señor, ya la estamos viendo. Perfecto, gestión financiera para las CESALes. Bueno, nuevamente pues bienvenidos a todos. Vamos a recorrer esta horita y media. Vamos a tener inicialmente pues la charla y de todas formas importante que a través del chat vayan enviando las preguntas, las cuales clasificaremos y resolveremos haremos un intermedio aproximadamente a las 9, finalizamos la charla y cualquier pregunta con gusto será atendida pues y filtrada por el área pues, en la Cámara. Entonces, gestión financiera de las CESALes. Entonces, ¿qué es importante acá? Que acordémonos que acá pues básicamente no es solo indicadores financieros, lo que queremos y lo que pretendemos acá es de forma integral cuáles son los elementos, 6 elementos, los 5 elementos que debemos tener en cuenta para poder gestionar, no analizar información. El análisis de la información realmente es un contenido que igualmente al final lo vamos a ver en los principales indicadores financieros. Sin embargo, lo que queremos acá es crear la cultura de gestión financiera. ¿Cómo creemos nosotros y consideramos que es la información que debemos tener y las herramientas que debemos tener para una adecuada gestión financiera de todas las CESALes? En el contenido vemos la importancia de la gestión financiera. ¿Por qué la gestión financiera es importante? En un resumen, a pesar de que nuestra principal misión está enfocada en las actividades sociales, ¿sí? De todas formas, nosotros no podemos desarrollar las actividades sociales si no tenemos o no gestionamos y no volvemos eficientes los recursos financieros, los cuales nos van a dar para poder desarrollar esta actividad social. Entonces, en primer lugar, la importancia de la gestión financiera. En segundo lugar, cuáles son nuestros objetivos y requisitos de la información contable. Ahí vamos a recorrer muy rápidamente cuáles son los requisitos y cómo debe ser la información contable y para qué sirve. Tercero, ¿quiénes son estos usuarios? ¿Quiénes son los usuarios y la importancia que tienen los usuarios en la información financiera? El cuarto punto es el presupuesto como herramienta de gestión. Hoy vamos a hacer una introducción, son 3 slides de por qué dentro de la gestión financiera es importante el presupuesto. Ya mañana quedan todos cordialmente invitados, vamos a hacer
y a profundizar este cuarto elemento, cuáles son los requisitos para hacer un buen presupuesto, cómo hacemos un buen presupuesto, eso lo vamos a ver el día de mañana. Sin embargo, dentro de la gestión financiera de las ESALes, no recobra vital importancia tener el camino y saber hacia dónde vamos. Y quinto, cuáles son los principales indicadores, se los voy a presentar, cuáles son los que yo considero, por mi experiencia y bajo los criterios pues, de análisis financiero, cuáles son los principales indicadores, y terminamos con conclusiones y preguntas. Entonces, básicamente, ¿cuál es la importancia de la gestión financiera en las ESALes? Acordémonos, la gestión financiera, esto es muy importante, y les recomiendo, porque yo en el transcurso de toda la conferencia les voy dando unos tipsitos, puros tips acerca del tema financiero. En mi concepto, y tengan siempre presente, ¿sí? La gestión financiera de una empresa, llámese ESAL, llámese empresa privada, llámese empresa pública, cualquier tipo de empresa, la gestión financiera normalmente la asociamos con los estados financieros. Es una asociación que siempre hacemos. Es que yo no soy financiero e inmediatamente estoy pensando en el balance general o estado de cambio de la situación financiera, en el estado de resultados, en indicadores. No, la gestión financiera de una organización de cualquier tipo va más allá de los estados financieros. Digamos que los estados financieros lo que nos reflejan es la información, nos permiten, es el mecanismo cuantitativo para yo poder tomar decisiones, pero ahí no resume la gestión financiera. Esto es muy importante. Vuelvo y repito, normalmente los gerentes, los miembros de junta, los contadores, los financieros, los tesoreros, asociamos el tema financiero con unos estados financieros. Eso va mucho más allá. Entonces, ¿por qué es importante la gestión financiera? Las entidades que constituyen la CESAL persiguen un interés general y no particular, eso nos queda absolutamente claro. Y sus beneficios se dimensionan principalmente en tres intereses, o sea, nosotros como ESALes fundamentalmente tenemos tres intereses: el cumplimiento del cometido social, el interés de sus miembros o fundadores. Siempre en una ESAL hay unos fundadores, debe haber unos fundadores, unos aportantes, siempre hay una cabeza visible que se juntan en un cometido de prestar un beneficio social. Eso es claro y lo tenemos súper claro, pero por eso resalto en color rojo y entre comillas. ¿Por qué lo coloco entre comillas? Porque las entidades y las ESALes no son de un interés de generar utilidades, pero sí necesitamos plática para poder operar. Entonces, por eso coloco pero económico. Al final, siempre y cada que nosotros nos reunimos cada mes con los consejeros, con la junta, como se llame, de acuerdo al tipo de ESAL, siempre tendrá un beneficio económico. Nadie cree, por ejemplo, una iglesia es una ESAL, es una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, si ese grupo, ese consolidado de personas que están desarrollando esa actividad, el sacerdote, sus acompañantes, toda esa actividad al final tiene que generar una actividad económica, primero para poder subsistir, para poder abastecer sus propios cometidos, pero no solo eso. A eso me refiero yo, porque también pensamos, yo tengo que generar dinero para poder ejecutar mi labor social, no solo para eso, sino para futuro y creciendo. Cualquier tipo de entidad, vuelvo y repito, privada, pública, de interés social, cualquier tipo de entidad, si a futuro no está generando unos ingresos que le permitan crecer, es muy probable que ante cualquier situación como la estamos viviendo, pueda desaparecer. ¿Qué tal si, vuelvo y repito, no hablo acá ni de política ni de religión, sino para ejemplarizar qué pasaría si la iglesia no tuviera la suficiente solvencia económica para poder resistir todo lo que pasó el año pasado? El año pasado, exactamente, esta pandemia inició anterior a la Semana Santa. Y ya seguramente la iglesia había invertido unos recursos, tenía todo para la Semana Santa, y en esa Semana Santa cero ingresos, cero recursos, que es su evento principal, vuelvo y repito, desde lo social. Pero también, ¿qué pasaría eso? Todas las iglesias raso con qué se mantienen. Entonces, nosotros tenemos la obligación, y dentro de nuestro cometido y nuestro objetivo está generar, custodiar y prospectar. Es una palabra un poquito técnica, pero llevar a cabo una prospección futura de los recursos
para poder no solo mantenernos, sino también garantizar un crecimiento futuro, garantizar situaciones futuras. Ahí es donde viene muy importante el presupuesto como herramienta de gestión de las ESALes, que es importante. Primer cometido de las ESALes es cumplir nuestro cometido social, pero a su vez también tener un desarrollo económico de la organización que se hace a través de una adecuada gestión financiera. Segundo, que ustedes lo conocen muy bien, propiciar el bienestar de la comunidad, pero necesito platica. Y tercero, rentabilidad de la actividad, interés de la administración financiera. Igualmente, nosotros como gestores, sea gerentes, sea contadores, sea administradores, sea cualquier tipo de papel que nosotros desarrollemos en nuestra ESAL, ¿sí? Tenemos que rentabilizar esa actividad en pro de lo que les comenté en el primer punto, de que la empresa sea sostenible en el tiempo, que la empresa pueda inclusive al interior generar empleo. Es que acordémonos que nosotros también somos una fuente muy importante de generación de empleo. Ahorita vamos a ver, yo creería que las ESALes es el mayor empleador del país, porque en las ESALes están, para conocimiento de todos los que no lo conocen, están los equipos de fútbol, están las iglesias, están las cajas de compensación familiar, están las cámaras de comercio que se consideran esas, están todas estas entidades sin ánimo de lucro, todas esas entidades. Entonces también si nosotros en conjunto no desarrollamos un bienestar económico de la empresa, no vamos a desarrollar eso. Entonces esa es la importancia de una adecuada gestión financiera en las ESALes. Entonces tenemos un gran reto, es muy grande el reto y por lo tanto debemos gestionar, permítanme un segundito, con una información adecuada. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo debe ser la información pertinente y oportuna, buscando y generando sostenibilidad de la gestión financiera. Entonces ahora veamos. Sí, entonces básicamente las ESALes dan un valor agregado. Entonces acá empezamos a involucrar unos nuevos términos, el gerenciamiento del valor. ¿Cuáles son los valores que nosotros como ESALes presentamos? Que básicamente son dos. Un valor social, o sea, nosotros le generamos valor social a nuestros asociados, a nuestros benefactores, a nuestros, como lo queramos llamar, a los corporados, en fin, a todos estos grupos de interés, nosotros le generamos un valor social. ¿Y qué es valor social? Ese es el gerenciamiento del valor, o sea, cuál es el valor corporativo que yo le voy a agregar a mis asociados desde el bienestar. Pero también generamos otro valor que es el beneficio económico. Nosotros debemos generar un valor económico a nuestra institución que nos permita generar ese beneficio social. Entonces, al final, ¿cuál es el primer requisito que yo debo tener? Yo debo tener un plan integrador. Esa es mi primera recomendación en esa hoja que están tomando. O sea, yo al principio de año debo iniciar, o sea, desde el mes de agosto es mi recomendación. Vuelvo y repito, yo les voy a dar y les voy dando tips con respecto a mi experiencia. Nosotros desde el mes de agosto, septiembre, o sea, ya dentro de 2 meses o 3 meses, nosotros ya deberíamos de estar generando un plan integrador para el 2022. Ese plan integrador que debe comprender, eso lo vamos a ver un poquito más a fondo mañana, debe comprender todos los beneficios que yo voy a prestar en el 2022. Y segundo, ese beneficio social, esos servicios que voy a prestar, yo los debo plasmar en un plan económico. ¿Cuánto van a ser mis ingresos? Pues porque el cuero sale en las correas. Yo no puedo generar unos beneficios si no tengo unos ingresos. Yo tengo que tener unos ingresos. Como les repito, de acuerdo a las ESALes, todos los ingresos son muy diferentes. Todos los ingresos son diferentes, pero sí tengo que tener claro y debo tener claro para el 2022, a partir del mes de agosto, la recomendación que los hago y más con las condiciones actuales macroeconómicas, no voy a entrar mucho en ese detalle por el tiempo, pero es muy importante. El año entrante es un año que nos va a exigir por parte de todos nosotros los directores, tanto gerentes, tanto directores sociales como directores financieros, tener una muy buena planeación financiera alrededor de una posible nueva reforma tributaria, que en última instancia esperemos, hay que estar muy atentos porque puede que esta sí sea,
La del 2016, digamos que nos afectó un poco, pero todavía no, pero es muy importante estar con ese tema. Entonces, recomendación, tener un plan integrador que nos integre tanto la parte social, todo lo que tiene que ver con nuestra actividad social y toda la parte económica. Como recomendación, inicien a hacerlo en agosto. Uno lo puede hacer, sentarse uno en agosto a rayar, con base en qué van a estar todos nuestros ingresos, en qué vamos a fundamentar los ingresos. Importante y fundamental en este plan social económico, ojalá, como mínimo, que este plan integrador incluya una o dos nuevas actividades que generen ingresos para la compañía. Vuelvo y repito, de acuerdo a la ESAL. Hay ESAL que son solo benefactores, pero es muy importante siempre vincular nuevos crecimientos y ahorita les voy a explicar un poco por qué. Y segundo, todo el presupuesto y todo el plan de costos y gastos para al final tener un beneficio económico que nos permita seguir creciendo y ser sostenible en el tiempo. Entonces, primera herramienta que yo recomiendo. ¿Y por qué es importante la gestión financiera? Es importante porque la gestión financiera es la que integra los beneficios sociales con los beneficios económicos. ¿Cuál es el plan integrador? ¿Cómo lo llamamos? Un presupuesto. Que lo vamos a ver a profundidad. Sí. Segundo, entonces, ¿cuál es la importancia? Entonces, beneficios económicos de la CESAL, ¿cierto? Entonces, en estas entidades el resultado de su gestión no es distribuido entre sus miembros o aportantes. Normalmente, o sea, normalmente pues yo nunca he escuchado ni creo que escucharé, ¿sí?, que la ESAL repartió utilidades. Ve, vamos a reunirnos en la Asamblea General. Eso no existe en este tipo de instituciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa es la primera característica de la ESAL. ¿A qué nos lleva a eso? A que este capital, estas utilidades que damos nosotros, ¿qué es lo importante? Que sean reinvertidas en el desarrollo de su actividad, siendo los excedentes una fuente importante de recursos nuevos. Entonces, para mí esta es la parte más, digamos, importante. Muy probablemente nosotros siempre no vamos a tener aportantes que nos den plata. Muy probablemente nosotros no vamos a tener este tipo de ingreso. Entonces, parte de nuestra función financiera es eso, es lograr la máxima eficiencia en la institución de tal forma que generemos excedentes, ¿cierto? Que no quedemos en punto de equilibrio, que generemos excedentes, de tal forma que esos excedentes se conviertan en una fuente nueva de recursos. ¿Para qué? Para lograr la sostenibilidad de la ESAL y para lograr lo que les decía ahora, poder continuar prestando los beneficios e inclusive poder prestar mayores beneficios a los asociados o como se llame, para los beneficiarios de cada una de las ESALs. Entonces, estos recursos nuevos, los cuales, con una adecuada definición de su estructura financiera, es vital para garantizar la sostenibilidad de la compañía, ¿sí?, incluyendo la propiciación, ¿sí?, de actividades rentables y la adecuada estimación e inversión de capital de trabajo y CAPEX. Les voy a resumir esto, que aunque ya se los mencioné acá, se los voy a resumir, las tres palabritas. O sea, ¿cuál es la misión financiera de nosotros? Primero, propiciar actividades rentables. ¿Qué es propiciar unas actividades rentables? Que generen valor, actividades, todas las actividades que nosotros desarrollemos en la ESAL, es muy importante que generen valor. ¿Qué es generar valor? Principalmente, lo voy a poner en el caso de las finanzas personales. Todos acá tenemos unas finanzas personales, ¿cierto? Entonces, si yo genero 3 millones, 2 millones de pesos de ingresos mensuales y yo me gasto 2 millones de pesos, yo no estoy, entre comillas, no estoy generando valor adicional. Me estoy gastando lo mismo, estoy sobreviviendo, estoy bien, ¿sí? Segundo escenario, yo me gano 2 millones y me gasto 2 millones y medio, estoy destruyendo valor. En ese caso, no estoy dando valor agregado, estoy destruyendo valor, ¿sí? Esos 400, 500 mil pesos de más que me gasté frente a mi ingreso, es plática que no solo estoy destruyendo valor desde el estado de resultados de los excedentes del periodo, sino que es dinero que yo voy a tener que salir a conseguir alguna parte, que normalmente donde lo tenemos que salir a conseguir con los bancos. Entonces, ¿qué significa? Eso me aguanta a mí un año, pero si yo continúo en esa dinámica y cada vez tengo que acudir
o a los aportantes, o tengo que ir a acudir al banco cada año si me gasto más de lo que me ingresa cada año yo tengo que salir a los aportantes, vuelvo y repito, a los miembros de la SAL o a los bancos a salir a conseguir dinero. Puede que en un año eso sea sostenible, pero si yo voy repitiendo eso año tras año, va a llegar el momento en que mis aportantes me van a decir, usted no me está haciendo no rentable, no, pues tampoco, esto tiene un fondo, ¿sí? O los bancos le van a decir, venga, entonces, ¿cómo vamos a seguir? Entonces, esa es la importancia de eso, o sea, la importancia de generar y propiciar actividades rentables. Normalmente resumimos actividades rentables como un principio muy básico de las finanzas. Siempre los ingresos deben de ser mayor que los egresos. Profe, me dicen mis estudiantes y me dicen en las conferencias, eso es más que obvio. Eso que usted me está diciendo es muy obvio, pero no lo tenemos en cuenta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cada mes, y para ese presupuesto del año entrante que vamos a iniciar a hacer ahorita en agosto o en septiembre, debemos tener muy claro ese principio. Ninguna empresa, le hace empresa actividad económica que desarrolla una actividad de transformación de unos recursos, se crea para perder. Entonces, si ustedes ese presupuesto o en este momento con la situación actual, sus gastos están siendo mayor que sus ingresos, la invitación es aplicar todas estas herramientas en el sentido de que acordémonos, no planeamos para perder. Que yo perdí este año por tema de la pandemia, está bien, pero tenemos que desarrollar actividades a recuperar ese terreno perdido. ¿Cómo? Ahí es donde vienen todas las herramientas y todas las habilidades gerenciales alrededor de esto. Entonces, esas son las actividades rentables. ¿Qué se entiende por capital de trabajo? Es muy importante ese concepto. El capital de trabajo son aquellos recursos, especialmente en el activo corriente y pasivo corriente, entro un poco al campo financiero que necesito para operar. Me explico. Normalmente cuando hablamos de capital de trabajo nos referimos a gastos, no tiene que ver con eso. No son los gastos para yo operar. El capital de trabajo financieramente se relaciona mucho con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar en las empresas, en las entidades, más que empresas, en las entidades de servicios y en las entidades financieras. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar. En las entidades que nos acompañan, que son productivas, se relaciona también con los inventarios. Ejemplo, Socia. Socia es una compañía, una SAL, ¿cierto? ¿Y Socia qué tiene? Tiene actividades comerciales en ventas, entonces tiene cuentas por cobrar. Tiene cuentas por pagar a proveedores, porque también tiene proveedores. Sin embargo, también por su objeto social maneja unos inventarios. O hay empresas también, el Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín, para poner un ejemplo, tiene actividades de préstamos, cuentas por cobrar, ¿sí? Tiene actividades de proveedores, cuentas por pagar, pero también tiene un centro hágase de cuenta, pues para hablarlo así, un centro de suministros o un mercado, donde los empleados de empresas públicas van y mercan. Esa actividad tiene unos inventarios. Entonces, capital de trabajo, entiéndase por capital de trabajo, cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Y la palabra CAPEX, ¿sí? Entiéndase como CAPEX, ¿sí? Lo que tiene que ver con inversión en activos fijos. Entonces, ¿qué es CAPEX? Capital Expenditure. Qué pena pues ese término en inglés, no soy muy amigo, pero me gusta colocarlo ahí porque así lo llaman las entidades financieras y nos preguntan a nosotros como gerentes financieros, ¿cuánto va a ser tu inversión en CAPEX el año 2022? CAPEX es todo lo que tiene que ver con activos fijos. Entonces, en conclusión, ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar actividades y excedentes, que esos excedentes no son distribuidos. Sin embargo, esos excedentes nos entregan y nos generan los recursos que son importantes para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la compañía. Y que dentro de los tres elementos que en mi concepto debemos tener absolutamente claros financieramente es que las actividades sean rentables, PIG, puro PIG, que nuestros ingresos y nuestros gastos sean equilibrados, que nunca nos gastemos más de lo que nos ingresa. Dos, que forma parte de nuestra actividad financiera y dentro de nuestro beneficio económico, gestionar el capital de trabajo. Entiéndase capital de trabajo, cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar.
y que debemos gestionar el CAPEX, inversión en activos fijos. Debemos ser muy eficientes en la inversión en activos fijos. Para este efecto y para crear valor, en mi experiencia, cómo funciona el sistema de creación de valor, cuál considero yo, vuelvo y repito desde mi experiencia, todas las experiencias son diferentes, que deben ser los mecanismos para crear valor. Entonces, lo primero que yo debo tener en mi recomendación es un direccionamiento estratégico. Cada día cobra más importancia, vuelvo y repito, a raíz de estos eventos, cada vez nosotros debemos planear a más mediano y largo plazo. Un año eso se va rapidísimo. Ya llevamos año y medio con todo este tema. Esto es una cosa absolutamente rápida. Entonces, mi primera recomendación para todos los que nos acompañan, grandes, medianos o pequeñas empresas, tener un direccionamiento estratégico, ojalá como mínimo a 3 años. Esa es la primera herramienta, vuelvo y repito. Acá no vinimos a aprender indicadores. Eso hay cursos para eso y todo. Venimos a desarrollar una gestión financiera de la organización. Y para yo tener una gestión financiera es muy importante el direccionamiento estratégico. ¿Qué es un direccionamiento estratégico? Tiene 3 enfoques, ¿sí? Un enfoque mediano y largo plazo de todos los programas sociales y económicos. Entonces, ¿qué es muy importante? Pues, o por lo menos la teoría de planeación estratégica dice que es muy importante, uno entre 0 y 3 años, tener una mejora a los productos actuales. ¿Cómo puedo yo mejorar lo que tengo actualmente? Entre 3 y 5 años, agrego nuevos, ojo, hablamos desde lo estratégico. Yo desde hoy, esa es mi recomendación, debemos estar pensando qué nuevo voy a hacer. Vuelvo y repito, si por lo menos nosotros cada año no desarrollamos una nueva idea, un nuevo producto, una nueva innovación alrededor de lo que hacemos, porque pueden ser con los mismos productos, en mi concepto, en la situación actual, uno tiende a estancarse y a no generar nuevos recursos para cumplir el ciclo que hablábamos en el slide anterior. Y entre 5 y 10 años cambio. Entonces, que es muy importante, y lo vamos a hablar en un slide enseguida y muy a profundidad mañana, tener una planeación, ¿cierto? Y esa planeación me va a obligar a mí a tener una gestión de fondos. O sea, para este plan social que tengo yo, a mediano, a corto, mediano y largo plazo, yo tengo que hacer una gestión de fondos, tener unos indicadores sociales de las actividades. Todo esto me va a desarrollar una gestión social. Una gestión social. ¿Qué voy a hacer yo desde mi ESAL en los próximos 5 años? Muy importante. Listo, entonces, la gestión financiera obedece a eso. Para yo poder hacer una eficiente gestión financiera, lo primero que tengo que tener absolutamente claro es para dónde voy. Cuando yo voy a iniciar un viaje, yo voy a hacer un viaje recreativo a Cartagena, yo antes de saber cuánto me vale, yo lo primero que tengo que definir es a dónde voy a ir, ¿cierto? Pues es lo normal. Obviamente lo puedo hacer al revés, hombre, para viajar a Cartagena no tengo sino 2 millones de pesos, no tengo más para ir, ya usted ahí define, pero acá en el tema empresarial, con la actividad o con lo que acabamos de mencionar, que cada vez nosotros debemos generar más beneficios sociales tendientes a lograr el desarrollo social, es muy importante tener ese plan y a ese plan luego le coloco los recursos. Entonces, primer paso en el direccionamiento financiero y social es tener el plan social. Ya ese plan social, ¿sí? Yo ya le coloco y consigo, transformo y optimizo los recursos. ¿Qué recursos voy a necesitar yo para desarrollar este plan? ¿Cierto? Eso es muy importante. ¿Por qué? También me ha pasado por mi experiencia y se las comento, que cuando uno empieza a hacer planes, ¿sí? Con limitación de recursos, ¿sí? En mi experiencia es preferible, obviamente, bajo una sana coherencia, pues bajo un sano equilibrio del tamaño de la ESAL, pero que es muy importante, cuando uno empieza a hacer planes desde la limitación de recursos, estos planes tienden a abortar, porque uno dice, no se puede, ¿con qué lo voy a hacer? Entonces, la recomendación que se da acá es, haga los planes obviamente a la medida. ¿Cuáles son los planes sociales que yo quiero desarrollar? Los servicios agregados que yo le quiero generar de valor a mis asociados. Y luego ya esos beneficios que yo voy a desarrollar, ¿sí? Consigo, transformo y optimizo esos recursos. Eso es como el proceso. Listo. Y ya luego desarrollo una gestión financiera y humana. Cuando yo ya tengo claro mi plan social,
hacia dónde quiero llevar mi ESAL, qué es lo que yo quiero conseguir. Hombre, yo tengo 25 niños que se están beneficiando de eso, yo quisiera tener 50. ¿Qué voy a hacer yo para esos 25? ¿De dónde voy a conseguir transformar y optimizar los recursos y cómo lo voy a medir? ¿Sí? Entonces, ¿cómo mido yo los recursos? Los mido de la siguiente forma. Tener un sistema de información contable, confiable y oportuno y unos indicadores de gestión. Entonces, en conclusión, tener un plan estratégico desde lo social hacia dónde quiero yo llevar el desempeño y los beneficios sociales y financieros de mi institución. 2, de dónde voy a conseguir transformar y optimizar los recursos. Y 3, cómo lo voy a medir desde la gestión financiera y de la gestión humana. Todo ese ciclo es un ciclo que es interactivo y vuelve y empieza y vuelve y nos lleva. Pues como en mi experiencia, en mi recomendación, si yo soy capaz de tener claro estos 3 elementos, esta triada, ¿sí?, de creación de valor, es muy probable que yo, además de prestar un excelente servicio social, voy a ser autosostenible financieramente y lograr mejorar los beneficios y los desempeños de mi ESAL. Todo esto lo vamos a desarrollar. Mañana vamos a desarrollar un poco cómo se desarrolla esto, obviamente muy relacionado con el tema financiero, cuáles son las fuentes para conseguir los recursos y hoy vamos a ver cuáles son los indicadores para medir la gestión financiera de la organización. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poco, ya me voy a centrar de acá en adelante en esta parte de gestión administrativa. Ustedes todos conocen más de esta misión, de esta visión. Vamos a hablar ya un poco de la gestión financiera. Entonces, para yo desarrollar una adecuada gestión financiera en las ESALes, yo lo principal que debo tener es un sistema de información, que normalmente lo asociamos con el sistema de información contable. ¿Cómo es el sistema de información que debo tener? ¿Sí? Lo primero es tener un sistema contable. El sistema contable que lo compone, todo el proceso contable, también es muy importante. Normalmente relacionamos el sistema contable con la contabilidad. Una cosa es la contabilidad, otra cosa es el sistema contable. Entonces, normalmente nosotros no alcanzamos a tener información confiable, oportuna y útil, ¿cierto? Normalmente. Pero ¿eso a qué se debe? Principalmente a que no tenemos bien estructurado el sistema de información contable. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Nosotros, voy a partir un poco desde el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo y mi recomendación? Si yo quiero tener una adecuada gestión financiera, esto no lo digo yo, sino que lo dice el medio y lo tengo por experiencia. Nosotros, como mínimo, nosotros deberíamos de tener la información a más tardar el día 10 o 12 de cada mes. ¿Por qué, José, dices eso? Lo voy a decir. Nada gano yo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo no tengo la información contable el día 10 o 12 de cada mes, yo ya perdí 2 meses. José, ¿qué significa que perdí 2 meses? Les voy a poner un ejemplo y me queda hoy. Hoy estamos a 24 de junio, me queda perfecto para el ejemplo. Resulta que yo hoy, 24 de junio, estoy viendo la información de mayo. ¿Por qué? Por innumerables situaciones, que es que los aportes, que es que no alcanzamos a pagar adecuadamente. Esto es muy importante, acá no hay nada personal contra los contadores, eso funciona así, ¿cierto? Que apenas pagamos la seguridad social en el 15, yo como voy a tener estado financiero el 10. Todas estas cositas hacen que nosotros normalmente, lo que yo me encuentro mucho en las entidades, es que estamos viendo información de mayo apenas hoy. Si la estamos viendo, hay entidades que no la ven. Entonces, primera recomendación, ver la información financiera mensual. ¿Sí? Segunda recomendación, antes del día 12. Cuando usted no la ve el día 12, sino que la está viendo hoy, usted ya perdió este mes. Usted no tomó decisiones. Y la información solo sirve, aparte de la DIAN, ¿sí?, que es para pagar impuestos, nos sirve es para tomar decisiones. También ese es el otro paradigma que tenemos, que la información contable la tenemos todos los contadores. Yo me considero contador, no soy contador, pero mejor dicho, todo de corazón soy contador, ¿sí? Tenemos la información para cumplir los requisitos legales de la DIAN, para pagar declaración de renta, pagar IVA si lo tenemos que pagar. Para eso fue que, de hecho, para eso se creó la información contable desde que se creó, hace 2500 años en Babilonia.
simplemente para recaudar impuestos, pero ya hoy en día la información contable, diría yo, un 30% es para pagar impuestos y un 70% para tomar decisiones. Por eso es que llegaron las NIF, para lograr actualizar más y tener a valores reales la información financiera de la compañía. Entonces, si yo apenas hoy, 24 de junio, estoy viendo la información contable y financiera de mi ESAL, ¿sí? La estoy viendo con fecha del mes de mayo. Las decisiones que tome yo hoy las voy a ver reflejadas en agosto, ya en julio no, porque entonces yo veo hoy, descubro cositas que es lo que vamos a ver durante el seminario de hoy y mañana. Es que yo, ¿por qué me gasté tanto? Yo tengo que tomar decisiones. ¿Por qué perdí el mes pasado dinero? O perdí, no, porque di excedentes, no excedentes, porque di beneficios negativos, para hablarlo en términos de SAL. Y apenas hoy estoy tomando decisiones, apenas hoy voy a tomar decisiones. Esas decisiones que tomo yo hoy las ejecuto en julio, ¿dónde va a ver el resultado? En agosto. Ya perdí 2 meses, yéndome bien. Entonces, importante, el sistema contable es todo el conjunto de procesos que me llevan a mí a un objetivo final, y es pagar los impuestos, obviamente, pero tener información confiable, oportuna y útil a más tardar el día 12 de cada mes. Es mi recomendación. Cambia la vida, nos cambia la vida en la medida que nosotros exigimos, no al contador, porque es que el contador no es el responsable de esto, él es el que lidera el proceso, pues el responsable somos todos, pasando los comprobantes adecuadamente, cumpliendo con toda la normatividad, que si yo le pago a un asesor de junta, a un asesor financiero, a un asesor legal, unos honorarios, le exija el respectivo certificado de aporte a la seguridad social. Si no se lo exijo, me empiezo a enredar. Entonces, traten de hacer una reunión muy concienzuda. ¿Cómo es el sistema de información contable y cómo está operando? ¿Cómo está recibiendo la contabilidad la información? ¿Cómo la está procesando y cómo la estamos divulgando? Esos son los 3 elementos del sistema contable: ingreso de información, procesamiento de información y generación de informes. Al final, ¿qué nos interesa a nosotros como gestión financiera? O como gestión financiera es que salgan esos estados financieros oportunos, confiables y que sean útiles. Los 3 elementos tienen que conjugarse, porque nada gano yo con entregar información el 1 de cada mes, el 1 de junio la información de mayo, pero toda incompleta y mala, no me sirve, tiene que ser confiable. Y nada gano yo con entregarla el primero, entregarla confiable, pero entregar una información que no refleja la verdadera situación, que no es clara. Entonces tenemos que tener esos elementos del sistema confiable, ¿sí? Que esta información tenga el cumplimiento legal, les voy a hablar de eso enseguida, y que haya análisis en la información. Todo esto, vuelvo y repito, la información para que a mí me permita gestionar financieramente adecuadamente mi institución, la información debe ser confiable, útil y oportuna. Hablábamos, oportunidad, el día máximo, pues máximo, el día 12 de cada mes. En la medida en que usted no tenga esa información el día 12, es lo que yo le digo, no se ponga a hacer presupuestos, ni que al final eso se vuelve un papel. Qué pena ser tan ácido, pero es así. En la medida que yo tenga información oportuna, yo puedo tomar decisiones. Desde el punto de vista de gestión financiera, no desde la DIAN, la información debe ser oportuna. Si yo apenas hoy estoy viendo la información del mes de mayo e inclusive el mes de abril, realmente desde el punto de vista de gestión financiera no estoy gestionando nada. Puedo tener los mejores indicadores, que es que no, lo ideal es tener esa información así. Y la información sea confiable y sea útil. ¿Sí? Para yo cumplir estos 3 requisitos de confiabilidad, utilidad y oportunidad, ¿sí? Nos basamos en unos principios contables, en unas reglas de evaluación y presentación. Esto es lo que tiene que ver con las NIF y unos criterios y unas decisiones. Estos 3 elementos se conjugan. En conclusión, todos mis estados financieros, que cada mes yo debería de tener estos 4 estados financieros, por lo menos 3. El estado de la situación financiera, que es el balance general. El estado de actividades, o lo que se llama en las empresas comerciales, estado de resultados, el estado de cambios en el activo neto y el estado de flujo de efectivo. Digamos que el estado de cambios en el activo neto, que es similar al estado de cambios en el patrimonio, este es uno que normalmente expedimos cada año, ¿cierto? O cada 6 meses. Sin embargo, lo que es el balance general o estado de cambio en la situación financiera, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo, mi recomendación es verlo cada mes
y nuevamente oportuno el día 12 de cada mes y ya procedemos a analizarlo con los indicadores que vamos a ver a continuación. Listo, entonces vuelvo y repito, nuestra misión principal es generar, pues no es repartir excedentes, es generar excedentes, tener los recursos nuevos y siempre estar analizando el informe de actividades, estado de resultados, cómo está mi capital de trabajo, que son las 3 principales cuentas del balance, y cómo está mi inversión. Para yo analizar eso, que es importante, tener una planeación estratégica, o sea, esta partecita de acá, para yo poder analizar adecuadamente y gestionar adecuadamente esos estados financieros, yo los debo comparar contra algo, eso también es muy importante. Por eso es que es importante esta planeación, porque estos elementos me permiten saber a mí cómo voy. Esto es como un Tour de Francia a los que les gusta el ciclismo. Acá defino yo cómo va a llegar yo a la meta final, cómo va a llegar yo a la meta final, ¿sí? Qué recursos voy a consumir, qué bicicletas voy a llevar para este viaje y al final, ¿qué es lo que quiero? Ser el primero en el Tour de Francia. Esto nos permite ir midiendo, porque o si no, yo me voy desviando hacia ese objetivo y no voy viendo cómo voy, si lo voy a lograr, si lo estoy logrando o no lo estoy logrando. Y para eso necesito estos estados financieros. Que estos estados financieros yo los necesito, que sean confiables, útiles y oportunos, y que cumplan con todos los requisitos legales y que sean analizados. O sea, este es el rol principal que tiene el proceso financiero de cada desarrollo. Sí, voy a hacer un resumen rápido, pues para los que no tenemos muy claro esto de los estados financieros de las entidades sin ánimo de lucro. Sí, tenemos el estado de cambios en la situación financiera, este es el balance general. De todas formas, me gusta darles recomendaciones. Cuando ustedes tengan este estado financiero en sus manos, o lo estén desarrollando, lo estén elaborando, sí, acá los que son contadores, los que son auxiliares contables, los que estamos acá, que acompañamos toda la situación financiera de la ESAL, para mí es muy importante, sí, que tengamos en cuenta las siguientes cuentas. Céntrense mucho en el activo corriente. ¿Qué es el activo corriente? Es el dinero que yo tengo en el activo que yo espero recaudar a menos de un año. Normalmente, ¿qué hay acá? Está el efectivo, lo que tengo en bancos, están las cuentas por cobrar, que se llama bajo instrumentos financieros. Entonces, muy importante centrarse en esto. Este estado financiero es de una ESAL que no maneja inventarios. Enseguida les coloco esa cifra ahí. Entonces, principal elemento a tener en cuenta, siempre que tengan ustedes un balance general, 2 condiciones. La primera, que sea comparativo, que comparen siempre 2 periodos. El periodo 2018, acá en este caso 2018-2017, ahorita es 2020-2019, el que estamos viendo actual hasta diciembre. Y este año ustedes deberían de tener como mínimo cada mes el comparativo 2021, o sea, a junio, ustedes ya deberían de estar viendo el balance general, llamémoslo así, o estado de cambio en la situación individual, mayo 2021 comparado con mayo del 2020. Siempre comparativos. Cuando yo miro esto solito, no me dice nada. Si yo miro que tengo acá en cuentas por cobrar 648 millones y no lo comparo con esta cifra se me vuelve muy, pues no me dice nada. Yo debo compararla con esta cifra y centrarme mucho en el activo corriente. Por el otro lado, miro el activo no corriente, que normalmente es la inversión que tenemos en propiedad, planta de equipo, que lo denominábamos anteriormente CAPEX, es exactamente pues como más o menos la misma interpretación. Entonces, este nivel de activo, para los que no somos muy expertos pues en estados financieros, es todos los, valga la redundancia, los activos o los bienes que tengo yo para producir el beneficio social. Léanse, efectivo equivalente en efectivo, cuentas por cobrar y la propiedad y equipo normalmente. Por el otro lado tenemos el pasivo corriente, que el pasivo corriente, esto nos va a ayudar mucho para poder sacar un indicador de liquidez. El activo corriente es todo lo que yo tengo que pagar en el transcurso de un año. Entonces, normalmente, cuando nosotros veamos el balance general, nosotros debemos comparar el activo corriente con el pasivo corriente. Y lo primero que debemos mirar es que este activo corriente, ojalá y preferiblemente, sea mayor a este activo corriente. Acordémonos, el activo corriente
es el dinero que yo voy a recaudar o que tengo en menos de un año. Y el pasivo corriente es lo que yo tengo que pagar en menos de un año. Por eso se llama corriente. La palabra corriente significa menor a un año. Listo, entonces, importante y principal indicador, se los voy a mostrar ahorita, es activo corriente menos pasivo corriente debe de ser mayor a 1, ¿cierto? En este caso, en esta sal, si lo vemos, mejoró mucho la liquidez, o lo mejoró no, la mantuvo. Acá tenía 6.000 millones, menos 4.200 le da una liquidez de 1.800. ¿Qué significa? Que con el activo corriente menor a un año, ¿sí?, cubre totalmente el pasivo corriente a un año y le sobran 1.800 millones. Si miramos este año, porque vuelvo y repito, lo importante es ir viendo la evolución. Acá tenía 5.000 millones, acá tenía 3.200. Mire que mantuvo su posición de liquidez. Pues para eso nos sirve el balance. Listo. Básicamente ese es el balance. Cifras donde yo me voy a concentrar. Le hace activo corriente menos pasivo corriente el término de capital de trabajo. Capital de trabajo, cuentas por cobrar, véalas acá. Y algunas ESALes tienen este rubro que se llama inventarios. ¿Sí? Inventarios, ¿cierto? Que está acá en rojo, no todas la tienen. O sea, por ejemplo, las cooperativas y fondos de empleados, hay algunas cooperativas que lo tienen, no es común que tengan acá inventarios, sino que tienen cuentas por cobrar y tienen cuentas por pagar. Algunos pues tienen inventarios, ese rubro iría acá en el activo y pasivo corriente. Bueno, tenemos el estado de resultados, o el estado de resultados integral individual, o el estado de actividades. Lo pueden llamar de cualquier forma. Algunos la llaman estado de actividades, otros estados de resultados. Al final, para todos los efectos financieros, es el PIG. ¿Sí? Básicamente, este estado financiero que nos refleja los ingresos ordinarios, que los ingresos ordinarios, vuelvo y repito, obligatoriamente también hacerlo comparativo. Comparar 2018 con 2010, pues acá sería 2021 con 2020, siempre comparativo. Tenemos los ingresos ordinarios, ¿sí? Y tenemos los egresos. Al final nos da la utilidad operacional. Voy a parar ahí. Entonces, primer elemento que ustedes tienen que garantizar, los ingresos. Segundo elemento, la utilidad operacional. Y tercer elemento, el excedente neto del ejercicio. Digamos que ahí es donde principalmente nos debemos concentrar en esas principales cifras. Y la condición sine qua non, o sea, ¿cuál es la condición que se lo mencionaba ahora? Entonces, en esa hojita que están colocando, cuando ustedes tengan un estado de resultados en sus manos, primero que sea comparativo, o sea, si el contador o el director de contabilidad o el que genera la información, para no ponerle nombre propio de contador, les presenta solo el estado de resultados de un año, sí, mi recomendación, no lo acepten, porque es que un solo año no me dice a mí nada. Si yo solo tengo el PIG del 2021, yo quedo medio, yo no quedo actualizado, porque no sé cómo voy. Lo importante es verlo comparativo con el año anterior. De hecho, las NIF dicen, todos los estados financieros deben de ser comparativos. En este estado financiero, ¿qué debo yo comparar? Debo comparar y debo mirar que el crecimiento de mis ingresos sea superior al crecimiento de mis egresos. Es el cálculo que ustedes van a hacer muy rápido, o que se los pase el contador, pero que vamos a mirar. ¿Cuánto vienen creciendo mis ingresos frente al año anterior? ¿Y cuánto vienen mis gastos? Acuérdense que nuestro objetivo principal es generar valor. Si yo no estoy generando valor, ¿sí?, yo no voy a hacer y no voy a cumplir mi cometido social. En la medida que mis gastos crezcan más que mis ingresos, yo empiezo a destruir valor y a afectar la sostenibilidad de la institución. Entonces, ¿qué es importante? Siempre generar mayor volumen de ingresos que gastos. Por ejemplo, esta entidad, si yo veo este estado de resultados, yo inmediatamente tengo que entrar a analizar esta situación. Si vemos acá, esta entidad creció los ingresos un 8% y creció los gastos un 12%. O sea, está destruyendo 4 puntos de generación de valor. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta situación. Ustedes me disculpan un segundito.
Ok, listo. Entonces, ese es el análisis del estado de resultados. Los ingresos nunca deben de ser mayor que los egresos. Esa pues es, digamos, en la gestión financiera es lo primero que nosotros nos tenemos que centrar, que nunca crezcamos más los gastos que los ingresos. Ya que tengo que hacer yo, si la situación de Suezal es esta, yo ya tengo que analizar. En este caso, por ejemplo, lo primero que yo haría, a mí me parece que un crecimiento de ingresos del 8% en las condiciones actuales de pandemia es un buen crecimiento, crecer en ingresos un 8%. Entonces, ¿dónde me centro yo? En los egresos. Entonces, inmediatamente yo me voy para los egresos operacionales y pido el detalle de estas cuentas, de la cuenta 51 y 52, que es lo normal, que son 51 gastos de administración, 52 gastos de venta, y empiezo a mirar de esos diferentes rubros, salarios, honorarios, mantenimiento, servicios, qué es lo que está creciendo. E inmediatamente yo lo miro, qué es lo que está creciendo, y las cifras que estén creciendo, más de un 8%, yo empiezo a ponerle. Si yo, por ejemplo, las ventas las crecí un 8%, pero los gastos de administración personal, vinculé un nuevo ingeniero de sistemas, vinculé no sé qué personas, me están creciendo un 20%, yo ya tengo que tomar decisiones. Profe, entonces las decisiones es bajar gente, no necesariamente. Miremos cómo hacemos. O crecemos un 20% los ingresos para la planeación del 2022, o si nos toca tomar decisiones. Porque en ese plan del 2022 ya que vamos a elaborar, ¿sí? Yo no puedo crecer los gastos un 8% y los gastos un 12% y los ingresos un 8%. Porque esta diferencia, yo ya sé que esta diferencia me va a generar destrucción de valor y que los recursos que yo estoy destruyendo acá son recursos que obligatoriamente tengo que salir yo a conseguir o con entidades financieras o con los aportantes y los socios. ¿Sí? Listo. Vuelvo y repito, todas estas situaciones no son concluyentes, son en la parte de gestión financiera, son elementos que son muy importantes para analizar e identificar la gestión financiera. O sea, antes de yo sacar 1000 indicadores, ¿cuál es mi recomendación? Y les voy a pedir que anoten esto. ¿Qué tengo que visualizar yo primero en el balance? Sí, dos premisas. Premisa 1, se los voy a dictar 2 veces. Nunca, pero nunca, las cuentas por cobrar y los inventarios pueden crecer más que las ventas. Vuelvo y se las repito. Si yo crezco las ventas o los ingresos, no las ventas, los ingresos un 8%, como es el caso de esta sal, ¿sí? No puedo crecer los inventarios ni las cuentas por cobrar más que esos ingresos. No tiene sentido. Voy a hablar de una empresa que coloque recursos, una cooperativa, ¿sí? Cooperativa Financiera Antioquia, no sé, cualquier cooperativa, ¿cierto? Que sea financiera, o un fondo de empleados que su actividad principal sea recibir recursos y colocarle recursos a los asociados. No tiene sentido que yo crezca mis ingresos un 8%, ¿sí? Pero, pues, y que yo crezca mi cartera un 10%. Si yo crezco mis ingresos y mis colocaciones un 8%, pero crezco mi cartera un 20%, significa que esta se me está deteriorando. Sí, o una sal que tenga inventarios. Voy a poner el caso de Almacenes Éxito, no tiene, perdón, del Fondo de Empleados y del Éxito o de EPM. No tiene sentido que los ingresos crezcan un 8% y los inventarios crezcan un 20%. Para los que tienen inventarios, esa es la primera premisa. Vuelvo y repito, primera premisa de análisis financiero. Es puro análisis financiero sencillo. Ustedes calculan el incremento en los ingresos y este incremento en los ingresos, ¿sí? Siempre debe ser mayor que el incremento en cartera y en inventarios. Pero la segunda premisa es nunca, pero nunca. Sí, los gastos pueden crecer más que los ingresos. Esto lo miran en el estado de resultados. Estos gastos no deben de crecer nunca más que los ingresos. En la medida que los gastos crezcan más que los ingresos, yo empiezo a destruir valor. Listo. El tercer estado financiero, no voy a profundizar mucho en él, es el estado en el cambio de la situación financiera de la sociedad. Esto es en términos, es cómo cambió todo lo que fue mi fondo social, las reservas. Normalmente lo sacamos anual y el flujo de caja, que sí lo debemos sacar periódicamente, que me refleja ya no el estado de resultados, sino cómo, de dónde saqué la caja, cómo la invertí y al final cuánto me quedó. Listo, perfecto. Entonces, ya para concluir y pasar a una sesión de preguntas, ¿sí? Para su análisis, la información contable debe reflejar y es útil ¿para qué? ¿Para qué es útil la información contable? Para gestionar y llevar a cabo la asignación de recursos,
para conocer de manera detallada y cuantificada de los servicios que presta la entidad y su capacidad de seguir prestándolos. O sea, si yo sigo creciendo más los gastos que los ingresos, cada vez voy a tener menos capacidad de seguir prestando mis servicios. Sirve para evaluar la gestión y logro de los objetivos presupuestados, misión, visión y valores. Refleja cómo se obtienen y aplican los recursos, ingresos, gastos, capital de trabajo e inversión en CAPEX. Miren, acá vemos los elementos que decíamos. Mire que en los últimos 20 minutos hemos hablado de eso. La capacidad de generar ingresos, que los gastos sean menores que los ingresos, capital de trabajo. Recuerden que capital de trabajo tiene que ver con cuentas por cobrar e inventarios y cuánto voy a invertir en CAPEX. De manera clara debe contener las explicaciones. Bueno, entonces, en conclusión, señores, mi recomendación cuando ustedes tengan los estados financieros, traten de no ver todo al mismo tiempo, céntrense inicialmente en lo que les estoy diciendo. Primero, que sean oportunos, que les lleguen el día 12, empiecen a montar ese sistema para el día 12. 2, que sean comparativos, año anterior, año actual, a la misma fecha. Y esa comparación me sirve de una para calcular los siguientes indicadores. ¿Cuánto crecen mis ingresos? ¿Cuánto crecen mis gastos? ¿Cuánto crecen mis cuentas por cobrar? ¿Y cuánto crecen mis inventarios? Eso lo debo comparar contra los ingresos. Y las dos premisas, si la cuenta por cobrar y los inventarios crecen más que mis ingresos, empiezo a tener problemas de recursos. Y si mis gastos están creciendo más que mis ventas, empiezo a tener problemas de recursos y empiezo a arriesgar mi actividad social. Listo. Olga, señorita Olga. Sí, José. Por aquí hay una preguntita de uno de nuestros asistentes. Dice, es muy importante la gestión de recursos para la sostenibilidad de las ESALes y poder desarrollar actividades de beneficio social. Sabemos que mientras más recursos ingresen a una ESAL nos tocaría declarar. Mi pregunta es, ¿cómo manejar esto en una ESAL pequeña para evitar declarar rentas? Bueno, entonces, esa es una pregunta muy específica y hay que mirarla ya como, digamos, de acuerdo al tipo de ESAL y a su situación específica. Definitivamente, cada vez más, este es el mensaje que le voy a dar, ¿cierto? Cada vez más, y por eso lo decía al principio y cae muy al lugar, hay que estar muy atentos del tema de la reforma tributaria, ¿cierto? Al final, cada vez tenemos que utilizar más estos elementos porque hay una premisa clara en este momento. Cada vez más nosotros tenemos que ser más eficientes para que la compañía nos dé para prestar ese beneficio social y para pagar impuestos. Sí, anteriormente, lo voy a decir muy respetuosamente, desde las ESALes estábamos en una zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? No es malo ni es bueno. Es una zona de confort donde realmente nosotros estábamos muy exentos de todo lo que son los pagos de tributos. Cuando a nosotros ya, sea pequeña, grande o mediana, nos empiezan a agravar nuestra actividad, con mayor razón tenemos que ser mucho más efectivos en eso, porque ya está entrando un tercer actor a verse beneficiado de nuestros servicios. Entonces ya viene otro beneficiario. Anteriormente los beneficiarios eran los, entre comillas, los asociados y la parte social y sus familias y todo. Hoy en día entra otro participante a decir, venga que yo quiero participar de los beneficios, ¿sí? Y está entrando a participar. Entonces, en conclusión, tenemos que ser tan eficientes. Obviamente toca mirar y siempre habrá formas de hacer eficiencias tributarias, ¿cierto? Sin caer en la evasión. Una cosa es la elusión y otra cosa es la evasión. La elusión, ¿a qué se refiere? A no aprovecharse, porque es que aprovecharse suena una palabra muy feo, a usufructuarnos de las normas de tal forma que podamos tener unos beneficios tributarios. La evasión es definitivamente irnos de frente y evadir, que ya es un riesgo muy grande. Cada institución toca analizarla. Sin embargo, sí es claro, y con esto contesto tu pregunta, cada vez precisamente tenemos que utilizar más eficientemente estas herramientas, porque ya solo no tenemos que prestar beneficios sociales, sino también participar en la vaca. Yo lo llamo así, pues, muy jocosamente, que tenemos que hacer para poder sacar el país adelante, independiente de en qué se gasten los recursos. Esa es como la respuesta, Olga. ¿Hay alguna otra pregunta o continuamos? Sí, señor.
¿Qué le sugerirías a una ESAL pequeña para empezar a llevar sus cuentas? Nos pregunta que si una plantilla en ¿Aló? Excel es una buena Me herramienta. repites que se cortó. Me repites Sí. que se cortó. Dice, ¿qué le sugeriría a una ESAL pequeña para llevar las cuentas? ¿Una plantilla en Excel es buena herramienta? Totalmente, o sea, es factible. Hay sales grandes, medianas, pequeñas, que es lo importante tenerla actualizada. De todas formas, también te digo, en el mercado hay ahora software demasiado baratos, no voy a decir marcas, pero hay software demasiado baratos y depende del número de transacciones. Por ejemplo, yo en mi vida personal soy régimen común, yo estoy obligado a llevar contabilidad, sin embargo yo llevo unas cuentas en Excel, pues porque yo hago 7 facturas al mes, yo no tengo gastos, yo lo hago en Excel, que es lo importante hacerlo adecuadamente. Pero si su volumen de transacciones ya lo ve, que en Excel se le empieza como a complicar un poco la vida, llamémoslo así, en el mercado de herramientas demasiado asequibles que te permiten llevar una contabilidad pues normal. Sin embargo, lo más importante de eso es que cumpla con los objetivos. Pero si por el volumen de operaciones estás viendo o están viendo que no se están logrando estos objetivos, mi recomendación sí es, tengan un contador. También aprovecho la pregunta para decirles, yo personalmente prefiero tener un buen contador, así le tenga que pagar 500.000 pesos más, 400.000 pesos más, que me genere bien toda esta información, a tener un contador solo para cumplir con los requisitos de la DIAN. Esa es una recomendación también que les doy muy oportuna para gestionar financieramente las organizaciones y las entidades, porque muchas veces ahorramos recursos donde no son. Por tener un contador, pues no estoy vendiendo acá la actividad del contador, estoy siendo absolutamente transparente. Vamos y le pagamos un mínimo a un contador simplemente para que me calcule impuestos, para que me haga la declaración de renta y la declaración de retefuente y la de IVA, ¿sí? Y entonces que no, que es que es muy caro, pero si logro y sé que ya tengo una operación que va haciendo con un volumen importante, que no la estoy sabiendo interpretar y que no tengo un proceso adecuado, mi recomendación es tener un buen contador. Vale, José. Tenemos dos preguntitas adicionales. Si la ESAL está en régimen tributario especial, ¿es exenta de impuestos aunque presente declaración de ingresos y patrimonio? Esa es pregunta, yo esa pregunta, de todas formas, no soy el mayor experto tributario. Esa sí recomiendo que se la haga tributaria porque mi especialidad es más en gestión financiera, sí prefiero no responder esa pregunta de régimen especial. La verdad es que no está formulada como pregunta. Bueno. Entonces, Bueno, perfecto. no sé si era una aclaración que nos quería hacer Adriana Hurtado. Perfecto. Bueno, una ESAL debe dar siempre excedentes. ¿Qué pasa si año tras año el resultado da cero? Ni pérdida ni ganancias. ¿Puede haber objeciones de los estamentos de control? No, para nada. O sea, acá los estamentos de control no tienen nada que ver. La recomendación que yo le doy es que, en mi experiencia, sí es muy importante ponernos metas ambiciosas de generar recursos. O sea, me explico. No es malo que yo cada año yo me gaste lo que me tenga que gastar, está bien. Es más, normalmente, por ejemplo, lo que son las cajas de compensación tienen un presupuesto y si lo vemos al final del año, el último mes se lo empiezan a gastar todo. Porque, ¿qué pasa? Porque partidas presupuestales que tenían, si no se las gastan, ya se eliminan del presupuesto. No es malo. Sin embargo, mi recomendación y la que yo le doy a todas las entidades, tratemos de que cada mes, cada año, nosotros tengamos unos excedentes positivos, mayores de cero. ¿Con qué objetivo? Con que precisamente exijamos más la ESAL en el sentido de que esos excedentes que usted tiene en el ejercicio anterior los puede reinvertir, como lo decíamos, como el objeto, en otras nuevas actividades. Digamos que se puede presentar, no es malo, es que depende mucho ya del tipo de ESAL, pero no sería malo yo presentar cero, cumplí con mi misión, me gasté mis recursos, porque al final el objeto es social, ¿cierto? Entonces, ahí estoy dando, si yo realmente di cero fue porque invertí bien mis recursos y ya lo que yo analizo es el informe de las actividades, que con ese estado de resultados yo haya cumplido todo el objeto social de mis actividades sociales. Pero yo lo que recomiendo es buscar la forma de que seamos eficientes financieramente para dar unos excedentes y así poder garantizar el crecimiento de otras actividades sociales. Pero no es malo ni es bueno.
que sí no es aceptable o no debe ser aceptable que demos resultados negativos. Y desde el punto de vista legal no tiene ningún problema, o sea, mostrar eso a las entidades financieras, mostrar eso a la entidad de control no tiene problema. José, no hay más preguntas por ahora. Perfecto, muchas gracias. Entonces continuamos. Tipos de contabilidad. Básicamente nosotros tenemos 3 contabilidades en la gestión financiera, una contabilidad financiera, una contabilidad administrativa y una contabilidad fiscal. Voy a resumir, la contabilidad financiera es la que acabamos de ver, los estados financieros básicos. Está la contabilidad administrativa. Para mí esta es la más importante, pues todas son importantes, pero esta es la que nos toca un poco. Sí, que es la contabilidad administrativa, es el sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración, con orientación destinada a facilitar las funciones administrativas de planeación y control. El presupuesto es contabilidad administrativa. Los indicadores financieros, digamos que salen de la contabilidad financiera, pero es contabilidad administrativa. Entonces, es muy importante, además de la contabilidad financiera, que son los 4 estados financieros básicos que acabamos de ver, y la contabilidad fiscal, que es para efectos tributarios, ir desarrollando una contabilidad administrativa, repito, los presupuestos, los indicadores financieros. Si yo soy una empresa que requiero, pues que tengo costos de transformación, un estado de costos, ¿cómo están mis costos? A eso se refiere la contabilidad administrativa. Listo. Voy a seguir un poquito adelante. Estas son las entidades que componen, pues ustedes la conocen más. Digamos, lo que yo les decía, para mí el mayor empleador que hay en Colombia somos las ESALes. Vean las ESALes, todos los que son para los que no están de pronto enterados y muy familiarizados: cooperativas y fondos de empleados y sector solidario, cajas de compensación, iglesias y comunidades religiosas, asociaciones profesionales y gremiales, la ANDI, todo esto, la Cámara de Comercio, colegios y universidades, bibliotecas, museos, clínicas, clubes sociales y otras. Entonces, ¿qué es importante para nosotros garantizar eso? Sí, es muy importante la presupuestación. Entonces, el proceso de presupuestación. Vamos a entrar al presupuesto como herramienta de gestión. El proceso de presupuestación es muy particular de acuerdo a las actividades sociales y financieras de cada SAL. O sea, el presupuesto de las cooperativas es muy diferente al de la caja de compensación, al de las iglesias, al de cada una de estas SALes. Por eso las enuncio ahí. Cada SAL tiene algo muy particular, pero que sí es importante desarrollar una metodología. O sea, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Independiente del tipo de SAL, grande, pequeña, mediana, independiente de la actividad, para mí sí es muy importante desarrollar una metodología que permita pronosticar, presupuestar y tener claridad de las cifras de la entidad. Entonces, yo les voy a explicar la metodología. Mañana, de todas formas, los invitamos, ¿sí? A las 8 de la mañana vamos a hacer 2 horas de cómo elaborar un presupuesto en una SAL. Vamos a entrar mucho más en detalle de lo que les voy a mostrar a continuación. Listo, entonces, básicamente para el presupuesto partimos de 3 premisas. Peter Drucker, pues, es el gurú de la administración y gerenciamiento estratégico, y dice: la planificación a largo plazo no se preocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. O sea, es muy importante. Todas esas decisiones que ustedes en la SAL tomen hoy va a construir el futuro. Yo no puedo esperar y quedarme sentado a que el futuro pase. Yo lo tengo que crear. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Vuelvo y repito, mi recomendación a todos los que estamos acá y que tuvimos esta oportunidad de darnos pues digamos, este regalito de estar acá discutiendo y compartiendo todos estos elementos. Iniciemos a hacer la planeación financiera a partir del mes de agosto. Sentémonos en agosto, no esperemos hasta diciembre, hasta enero. Cuando yo hago un presupuesto en enero, yo ya perdí 3 meses, porque ya empezó, yo ya no me senté a negociar con mis proveedores, yo ya no le presenté eso a la Junta. Entonces, lo mejor es crear, y para crear ese futuro, yo tengo que tomar decisiones. También me encuentro yo mucho en las empresas, que el presupuesto lo hace la contadora, lo hace el contador, o lo hace el director financiero. Eso no es... Yo sí les digo, y de verdad lo digo muy respetuosamente, no pierdan el tiempo, porque es que el presupuesto y la planeación es una herramienta que me permite a mí, como gerente y como entidad, como aportante, como junta directiva, como junta asesora, como consejo, planear qué es lo que vamos a hacer el año entrante y podernos medir. Y que esa planeación ya vemos unos elementos que debe tener.
Nunca los ingresos, los gastos deben de crecer más que los ingresos. Nunca la cartera debe crecer más que los ingresos. Nunca, eso lo tengo que plasmar ahí. Y para yo plasmar ahí tengo que tomar decisiones. En el ejemplo que les decía, si yo en los últimos 3 años vengo creciendo mis ingresos un 8% y creciendo mis gastos un 20%, yo tengo que tomar decisiones. Si no tomo decisiones, el futuro va a ser igual. Si quieres hacer algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo. Lo decía Peter Drucker, lo decía Albert Einstein, lo decía mucho también. Si no haces nada distinto, no esperes resultados distintos. Entonces, la planeación sirve para eso, para tomar decisiones. Si ustedes en ese presupuesto solo hacen un ejercicio financiero, colocándole crecimientos, variaciones, no están haciendo un buen trabajo. Las cifras financieras en el presupuesto reflejan las decisiones que yo tome. Son la forma de medir decisiones, no al revés. No tomo decisiones con las cifras. Yo debo tomar decisiones, planear ese futuro, como les decía, el viaje a Cartagena, y luego a eso ponerle los recursos. Eso es lo que dice este señor en esas cuatro cifras. Entonces, el compromiso del presupuesto. Entonces, nuestro compromiso como gestores financieros en las ESALES para elaborar un presupuesto, debemos desarrollar e incorporar objetivos sociales que espero yo socialmente para el 2022 y los objetivos financieros, los planes, actividades y indicadores que ejecuten ese plan. O sea, un buen presupuesto, una buena planeación financiera para el 2022 debe incluir los objetivos sociales y financieros, qué planes vamos a desarrollar, cualitativos y actividades para yo lograr incrementar mi colocación de recursos en 5.000 millones o en 2.000 o en 1.000 millones o en 500 millones, qué actividades voy a desarrollar y esas actividades cuánto me cuestan y esas actividades, ese costo, con qué indicadores los voy a medir, si voy bien o no voy bien. Esos son los 4 elementos. ¿Cuál es el plan? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Las actividades. ¿Con quién lo voy a hacer y cómo lo voy a medir? Esos 4 elementos. Vuelvo y repito, todo plan debe contestar 4 preguntas principales. ¿Qué voy a hacer el año entrante? ¿Cómo lo voy a hacer? Actividades, ¿sí? ¿Con quién lo voy a hacer? O sea, ¿qué recursos voy a invertir? Ese quién se refiere mucho. ¿Qué recursos? Que lo decimos con quién es porque el mayor volumen de recursos de nosotros como ESALES es el talento humano. Y al final, ¿cómo lo voy a medir? ¿Qué indicadores voy a utilizar para medir? Eso es lo que yo tengo que desarrollar en el presupuesto. Se los voy a mostrar muy a profundidad el día de mañana. Sin embargo, acá se los menciono. Entonces, una buena planeación financiera como mínimo debe incluir, ¿sí? 5 años. La visión, la misión y los valores. ¿Qué es la visión? ¿Qué voy a hacer? La misión, ¿cómo lo voy a hacer? Y los valores, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Cierto? Eso lo debo tener súper claro. Les voy a mostrar un ejemplo antes de seguir acá, me voy a adelantar un poquito. Bueno, enseguida les coloco el ejemplo. Listo. Entonces, como mínimo a 5 años yo debo tener esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer y con quién? Preferiblemente. José y cámara, pero nosotros no tenemos esa planeación de 5 años, no importa. Yo les estoy mostrando la herramienta ideal para uno planear adecuadamente los recursos. Acuérdense que yo y cada vez más, un año pasa muy rápido. Una planeación a un año lo pone a uno en riesgo. Entonces yo generalmente recomiendo a 5 años. Y esa planeación a 5 años, ojalá tenga unas metas estratégicas, como por ejemplo, y unos indicadores, número de asociados o afiliados, número de aportantes usuarios, pesos en aportes y me van a aportar tanta plata. En entidades de crédito, cuánto voy a colocar y cuánto me van a ahorrar. En otras entidades, número de beneficiarios. En lo que les decía, yo hoy tengo una entidad social que tengo 25 niños en el oriente, en una casa que me donaron. Hombre, qué bueno yo poder tener más niños ahí. ¿Y qué tengo que hacer? Tener una estrategia. Obviamente puedo seguir con los 25 niños los 5 años, pero esto todo lo que motiva es cómo hacemos cada vez para ser mejores y tener un mayor beneficio social. Otro indicador que puede ser número de beneficios, etcétera. Cada uno, de acuerdo a la actividad, establece en los próximos 5 años, ojalá como máximo 3 indicadores que quiero yo, pero que sean medibles.
Normalmente en la visión colocaban ser la mejor caja de compensación del país. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Listo. Ser la mejor caja de compensación del país. O ser el mejor equipo de fútbol de Colombia. Esas visiones no dicen mucho. Yo le tengo que poner a esos números, le tengo que poner indicadores, porque si no, primero, no tengo la meta clara. Y segundo, no la voy a poder medir cada año claramente. Ejemplo 1. Ser la mejor caja de compensación del país. No. Para el 2025, tener 220.000 personas afiliadas. Hablo, por ejemplo, de Confenalco, ¿cierto? Tener 200.000 empleados oficiales, tener 350 empresas y así sucesivamente. Tener unos indicadores que me permitan medir esa actividad. En el caso del equipo de fútbol, para el 2025, ganar una Copa Libertadores de América, se puede medir. Ya luego, ¿qué hace? ¿Cómo va a hacer eso? Contratando mejores jugadores, ya uno establece el cómo. Y al final, ¿con quién lo va a hacer? Entonces, base de una planeación, si lo deciden tener, es ojalá desarrollar una actividad que nos permita planear a más mediano plazo, no a un año. Cuando yo ya tengo la planeación a un año, ¿qué hago? ¿Sí? Le coloco unas estrategias para el año siguiente, me explico. Estoy haciendo el plan estratégico hoy, entonces lo hago al 2025. En el 2025, ser líder en las cámaras de comercio en Colombia y colocarle unos indicadores. Eso se mide por indicadores asociados, ingresos, no sé qué indicadores son, ¿cierto? Y colocarlo a 5 años. Ya lo que uno hace en esta metodología es, si ya tengo una buena planeación a 5 años y desarrollé ese proceso, le coloco unos objetivos y unas estrategias para el 2022. ¿Qué voy a hacer yo en este año para lograr esta visión estratégica? ¿Sí? ¿Qué actividades voy a desarrollar? Nada gano yo con tener las cifras muy claras, pero no colocar unas actividades. A esto le tengo que colocar actividades a cada objetivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Luego, ¿qué hago? Financieramente hago algo que yo llamo el marco presupuestal, que es hacer un estado de resultados y un balance a un año. Lo llevo a cifras. Esto lo vamos a ver más en detalle mañana, señores. Esto precisamente es lo que les voy a mostrar. Los esperamos mañana para ya profundizar en esto. ¿Sí? Luego hago el presupuesto mes a mes y al final la ejecución. Entonces, estos 3 naranjaditos son a un año. Todos estos blancos que vemos acá son a 5 años. ¿Qué espero yo de mi ESAL a 5 años? Y al año siguiente hago un marco presupuestal financiero, que es un estado de resultados a un año completico. ¿Cuánto me va a ingresar en el 2022? ¿Cuánto me va a gastar? Luego lo hago mes a mes, este mismo, y al final hago la ejecución. Mañana vemos en detalle eso. En conclusión, una herramienta importante para la gestión financiera de las ESALes es tener una buena planeación, no financiera, una buena planeación que involucre, ojalá, una visión estratégica a 5 años, ojalá, pero si no la tenga, un buen presupuesto, pero que ese presupuesto tenga unos indicadores, unas actividades y una buena ejecución, que es lo que vamos a desarrollar el día de mañana. Un ejemplo de visión, de esta visión, misión y valores, este es un ejemplo real. Nuestra visión estratégica para el 2025 es ser reconocidos como referentes para la contribución a la cultura del ahorro con un fondo de ahorro de 30.000 millones. Miren que esta es una compañía, una ESAL financiera, y dicen, necesitamos conseguir un fondo de 30.000 millones, le coloca cifra. Entonces ya sabe que cada año cuánto tiene que hacer. Y un portafolio de servicios solidarios que ayude a materializar los sueños de al menos 800 asociados y su familia. Entonces miren que a esa visión le coloca una medición. Eso tiene que ver con esta visión a 5 años y le está colocando una medición. Ya esto le va a facilitar mucho el proceso de presupuestación que vamos a ver el día de mañana. ¿Cómo presupuestar? Eso me facilita a mí mucho la presupuestación. ¿Cómo es la misión? Vamos a ver el cómo lo va a hacer esta ESAL. Somos un fondo de empleados que bajo los principios solidarios fomentamos el ahorro, ofrecemos soluciones crediticias y a través de nuestro portafolio de servicios sociales buscamos satisfacer las necesidades personales y familiares de nuestros asociados para aportar la sostenibilidad y calidad de vida. Entonces, desarrolla la misión. Y los valores es con quién, con personas solidarias, respeto, honestidad. Esto pues es un ejemplo. Entonces, todo esto le ayuda mucho a uno a
desarrollar la actividad financiera de la ESAL. Es lo que yo les digo, acá no vinimos, siempre asociamos la gestión financiera de una ESAL con los estados financieros. No, señores, la gestión financiera de la ESAL va más allá de ir a analizar cada mes la información. Analizar cada mes la información nos va a servir cómo vamos. Es la que nos permite medir la evolución del negocio, pero la gestión financiera va más allá de eso, en desarrollar una buena visión y unos valores, y desarrollar una buena planeación. Que básicamente como es el ciclo de planeación financiera de una empresa que yo recomiendo. Entonces, lo primero, tener una estrategia a 5 años, ¿sí? Que se reduce en lo que estamos viendo, una proyección a 5 años, unas estrategias de expansión, unos planes de apalancamiento y unos indicadores de a 5 años. Esto tiene que ver con este pedacito. De ahí partiría una buena planeación. Profe, yo no tengo eso, yo soy muy chiquito. Esto aplica para todos. Escríbalo en un cuaderno. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué quiero yo de mi ESAL? Lo hicimos con una ESAL que casualmente le dicté clases acá y después me llamó. Es una niña, la de los 25 muchachitos, y ya hoy tiene 30 muchachitos y ya tiene su mega. Yo espero en el 2005 tener otra casa, construir otra casa y poder albergar 50 huérfanos. Ya va en 30. Y ya hicimos el plan, ya sabe de dónde va a sacar los recursos, ya los empezó a arbitrar, es una estrategia de 5 años. Ya lo que medimos es anualmente. Entonces, anualmente, ¿cómo se mide? ¿Sí? Anualmente hay algo que se llama el marco presupuestal. ¿Qué es el marco presupuestal? Es hacer un estado de resultados. Háganse de cuenta que acá establecimos la mega para el 2026 y la hicimos ahorita en el 2021. Ya tengo claro cuáles son mi proyección a 5 años, mis estrategias de expansión, afiliados, aportes, ahorros, etcétera. ¿Cómo voy a apalancar? Palabras un poquito técnicas. ¿De dónde voy a sacar yo la plática para eso? ¿Sí? ¿Y qué indicadores voy a medir yo? Desde la actividad, desde lo social y desde lo económico. Luego hago un presupuesto. Este presupuesto ya es el 2022, obviamente enmarcado, por eso se llama marco presupuestal, enmarcado en esta estrategia que establecí acá, donde ¿qué voy a hacer yo? Un estado de resultados o actividades y un flujo de caja a un año completico. No lo hagan mensual. Esto es un ejercicio que se hace en 15 días. Desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, ustedes se van a sentar y van a hacer el plan anual. Vuelvo y repito, no lo va a hacer el contador. Por favor, señores contadores, díganle a su jefe, a su gerente, no se lo voy a hacer. No, pues que entonces, no, es que, jefe, entienda que eso no tiene sentido. Yo le coloco ahí cifras, pero eso si eso no obedece a un plan, no obedece a la actividad que vamos a desarrollar, eso no tiene sentido. Es una cifra simplemente. Entonces, ese marco presupuestal debe obedecer a condiciones macroeconómicas. Hay que sentarse a analizar un poquito. En el caso del compañero que preguntaba ahora, ¿qué expectativa hay sobre la reforma tributaria? Ya para el mes de agosto nosotros vamos a saber, porque la van a presentar el 20 de julio, mejor dicho, el 22 de julio, que empieza la sesión del Congreso, ahí mismo van a tirar la reforma tributaria. Hay que estar atentos de eso, porque nos va a afectar. ¿Cierto? ¿Cuáles son las condiciones macroeconómicas en algunos sectores? Objetivos generales. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Y sí? ¿Cuáles son las necesidades de inversión? La estructura de apalancamiento. Y todo esto lo construyo en un estado de resultados y en un balance general a un año completico. Esa actividad la debemos terminar en el mes de agosto. Septiembre, póngale pues septiembre. ¿Sí? Cuando yo ya tengo esto aprobado por mi junta, por mi consejo, por mis aportantes, como lo queramos llamar, yo ya hago el presupuesto mensual. Esto se llama planeación financiera y esto se llama presupuesto mensual. Elemento 1, planeación estratégica. Elemento 2, planeación financiera, un añito completo. Elemento 3, ya esto que yo hice acá un año, que ya lo tengo aprobado, ya lo llevo a mensual. Ya esto sí es un cálculo matemático, ya esto sí lo podemos hacer el contador, el financiero, porque lo importante para la ESAL es este marco presupuestal. ¿Qué voy a hacer yo el año entrante? ¿Qué actividades voy a desarrollar? Y ya lo llevo a presupuesto mes a mes. Luego, ¿qué estados financieros presupuesto yo? El estado de resultados o de actividades, el flujo de caja
el estado de capital de trabajo, que es cuántas cuentas por cobrar inventario y cuentas por pagar voy a manejar, un informe de inversiones, cuánto voy a invertir, normalmente esto es en lo que es CAPEX, activos vivos, un informe de endeudamiento si tengo que pedirle plática prestada a los terceros y con qué indicadores. Y al final hago la ejecución. Vuelvo y repito, a los que estamos acá están cordialmente invitados, mañana vamos a ver esto mismo, pues lo vamos a desarrollar. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace esto? Listo. Recomendación, inicia a preparar lo máximo en septiembre de cada año. Entonces, este es el presupuesto como herramienta de gestión financiera de la institución. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para una buena planeación financiera? ¿Sí? Bueno, los requisitos, sí, para un buen presupuesto, una buena planeación financiera y marco presupuestal, o sea, este anual me quede bien hechecito, ¿sí? Apoyo con integral convencimiento de la Junta o el Consejo, el gerente y los asociados, o sea, no es un ejercicio financiero del contador, es un ejercicio de convencimiento y de planeación. 3, definir cuáles son los indicadores con que voy a seguir, máximo 5, eso también es muy claro. 5 indicadores que me midan a mí, la actividad, la parte financiera, o sea, la social, la financiera y la operacional. ¿Sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo. Capacitar y crear cultura en todas las áreas de la organización, o sea, que este plan sea socializado, ¿sí? Que sea muy práctico en los modelos y en la información, hacerlo muy práctico. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces hacemos unas plantillas en Excel contestando la pregunta del compañero que no las lee nadie, no, algo muy práctico, ¿sí? Una buena divulgación y seguimiento de la metodología, ¿sí? Cumplir los compromisos establecidos, tanto en la elaboración como en la ejecución. Siempre manejar el detalle, esto es muy importante. A pesar de que los modelos deben de ser muy sencillos, sí hay que ir al detalle. Si yo tengo mis gastos, crecen un 20% y mis ingresos crecieron un 8%, yo tengo que entrar al detalle de los gastos. ¿Cuántas personas tengo? ¿Cómo están los arrendamientos? ¿Cuánto estoy pagando de honorarios? Todo de mantenimiento de equipo tengo que entrar al detalle o debo entrar al detalle. En el detalle están los demonios. Una buena administración de la contabilidad por centro de costo y centros de trabajo, información confiable, acá es donde les digo, nada gano yo con tener una excelente planeación, un excelente presupuesto, pero no tengo información confiable y oportuna. ¿Sí? Apenas hoy, 24 de mayo, 24 de junio, estoy viendo la ejecución presupuestal abril. No se desgasten haciendo presupuestos. ¿Para qué? Porque es que el presupuesto y la información financiera sirve para tomar decisiones, no solo para lo tributario. Entonces, ojalá, acá le coloco el 5 día hábil, pues en ACEP lo entregábamos el 3, pero digamos que hasta el día 10 hábil es coherente. Al final, listo, los principales indicadores. ¿Para qué son útiles los indicadores de gestión? Ayudan a clarificar y cuantificar los objetivos de las entidades. Facilitan la definición de objetivos. Importante colocar metas. ¿Qué es importante? Indicadores financieros. Los indicadores financieros, si yo no le coloco una meta, no me dice nada. Entonces, hojita aquella que les dije que hicieran al principio. De acá en adelante, juro y prometo que no voy a presentar ni a ver un indicador si no tiene una meta. Un indicador que no tenga una meta no me indica. Es como un examen de colesterol o cualquier examen médico que ustedes se hacen. Al lado derecho o al lado de abajo tiene los promedios. Si usted tiene un colesterol entre 230 y 250, ¿sí? Empieza a comer atuncito y ensalada. Si está entre 250 y 270, a hacer más ejercicio, a caminar, ojo pues con las grasas. Y si tiene más de 280, a tomar pastillas de por vida. Eso es lo mismo, es un ejemplo de una analogía que todo indicador, primero, importante, seleccionar qué indicadores realmente me van a medir. Segundo, que tengan una meta. Que tengan una meta. ¿Cuál va a ser mi meta? Que es todo lo que hemos visto en la última media hora. Tercero, que permitan medir y evaluar la gestión de las actividades realizadas de acuerdo a las metas, ya lo vimos. Ayudan a medir la rentabilidad y gestión de cada uno de los centros de responsabilidad. Para estas entidades que son más grandes, ejemplo, Confenalco tiene inmobiliaria, tiene salud, tiene educación, hay que medir cada uno de esos centros de responsabilidad. Facilita la rendición de cuentas de los grupos de interés y por último llevar un control permanente de las operaciones, facilitando mayor eficiencia y productividad de los recursos. Los indicadores son de 4 tipos: indicadores de calidad, indicadores de actividad,
indicadores de recursos humanos e indicadores financieros. Esto tiene mucho que ver con los pilares estratégicos de la SAL. ¿Cuáles son los indicadores de calidad? Lo que tiene que ver con la gestión misional. Son aquellos indicadores que proporcionan información sobre el cumplimiento de los fines de las organizaciones, como pueden ser la visión, la misión, los valores, la imagen social y el buen gobierno. ¿Sí? Lo segundo, los indicadores de actividad. Son aquellos indicadores que proporcionan información sobre la eficiencia, eficacia, gestión y asignación de los recursos. Se refiere principalmente al desarrollo de la gestión de cada SAL de acuerdo a su objeto. Indicadores de recursos humanos muy importantes. Las SALs per se, casi todas las que estamos acá, el principal recurso es el humano. Entonces lo debo medir. Son indicadores que miden la información relacionada con los trabajadores y de las organizaciones. Clima organizacional, rotación de personas, todos estos indicadores. Y los financieros, que son en los que me voy a concentrar, son los indicadores que se les aplican a las entidades lucrativas que miden el equilibrio financiero. Básicamente son liquidez y solvencia. Además, se utilizarán todos aquellos indicadores necesarios para el análisis convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que los indicadores financieros de las SALs se dividen en dos. Los propios de la SAL, de acuerdo a su actividad, no son los mismos del Nacional, a los de Confenalco, a los de Confama. Bueno, Confenalco y Confama pueden tener unos parecidos, a los de Socia, a los de Cofinet, a los de la Cámara, a los de la Compañía Religiosa de María, de Jesús María, a los lasallistas. Cada uno tendrá un informe, a los colegios. Hay unos propios financieros de cada actividad, pero hay otros que sí son generales, que los medimos en todas las instituciones financieras. Listo. Estos entonces, básicamente, ¿qué indicadores les recomiendo yo? Sí, se los voy a leer así rápidamente. Estos son muchos, ya ustedes escogen los que más. Yo les voy a dar una referencia que es importante. Entonces, primer indicador, crecimiento de ingresos. Para mí, el principal generador de valor de cualquier entidad es los ingresos. Todos necesitamos ingresos para operar. Alguna pregunta como la que me hacían ahora, hombre, por mi objeto social yo no tengo que crecer en ingresos. A mí siempre me dan una platica, mis benefactores me entregan 1.000 millones de pesos al año y mi objetivo es gastármelos en obras de arte, pues ya toca mirar cada uno. Y al final no dar de utilidad, ellos no me exigen utilidad, yo doy cero. Eso puede ser, pero en lo general, entre la gran mayoría de actividades, le hace clubes deportivos, si el Nacional no crece en ingresos, no puede coger buenos jugadores. Estoy poniendo un ejemplo, es una entidad sin ánimo de lucro. Si la Cámara de Comercio cada año no está propendiendo por tener mejores ingresos, probablemente no va a poder aportar mejores beneficios a todos los asociados. Entonces, ¿qué tiene que promulgar la doctora Lina Khan? Venga, tenemos que crecer los ingresos. ¿Para qué? Para poder prestar un mejor servicio. Y para poder prestar un mejor servicio, nosotros necesitamos una mejor sede, no sé, infinidad de cosas. Lo mismo los fondos de empleados. Yo personalmente he pertenecido a la presidencia de la Junta de varios fondos de empleados. Y a mí me decía la gerente, no, José, pero es que nosotros somos social, nosotros estamos presentando unos beneficios. Y yo como financiero que soy, pero también, yo le decía, venga, no, pero ¿qué más podemos hacer nuevo? ¿Cómo nos podemos nosotros asociar con otros fondos? ¿Cómo podemos nosotros generar más ingresos para desarrollar nuevas actividades? ¿Sí? En mi recomendación, el crecimiento debe ser un 7%. Profe, ¿de dónde saca ese 7? Así de sencillo. Voy a volver al caso 1 de la primera SAL. Es que a mí, mis benefactores siempre me entregan 1.000 millones de pesos cada año y yo me los gasto. La pregunta es, ¿sus salarios no crecen? ¿O usted no se incrementa el salario? Este año, el salario de todos, si así lo decidieron las empresas, nos crecieron un 3.5%. Entonces, los salarios que son un 3.5, ¿yo cómo voy a seguir subsistiendo y siendo sostenible con los mismos ingresos que me pasa mi benefactor? No, es que yo le dije a usted que en 10 años yo le iba a entregar a usted 1.000 millones de pesos anuales de malis, como le dicen a uno. Yo sí le tengo que decir, jefe, entonces yo tengo que buscar otros ingresos, pues porque mis salarios no se mantienen iguales, mis servicios públicos no se mantienen iguales, todos mis gastos crecen como mínimo la inflación. Y como les decía, los salarios el 3.5 y el 80% de los gastos de nosotros son los salarios. Entonces, tenemos que generar nuevas fuentes de ingresos. Nunca se les olvide la premisa. Siempre los ingresos deben de crecer más que los gastos. Tenemos un margen de actividades
que es excedente de las actividades dividido los ingresos. El excedente de las actividades es el neto. En el caso de la compañera que nos preguntó, este indicador es 0. Puede ser, cada entidad debe establecer su excedente sobre los ingresos, ¿cuál va a ser? En términos de empresa, esta es la utilidad neta. Abajo, ¿cuánto pienso yo dar como porcentaje de los ingresos? Muy importante. Si doy 0, estoy cumpliendo mi objeto social. ¿Sí? Pero acuérdese que si usted da 0 es porque sus ingresos como mínimo crecieron un 3.5. ¿Listo? Perfecto. Si da negativo, tengo que tomar decisiones porque cada vez me va a quedar menos plata para seguir creciendo. Y si es positivo, determinar ese positivo mediante la metodología de presupuesto en qué lo voy a invertir. El margen de la operación tiene que ver con el excedente operacional. Vamos a volver acá para los estados financieros para decirle dónde sale ese excedente de operación. Excedente de operación sale, miren acá, el neto es 407 dividido 2.437. El operacional es ¿Qué me mide el margen operacional? ¿Qué tan eficiente estoy siendo yo en la operación del negocio o de la sal? Que también es un negocio, pues. Eso me mide la operación. ¿Sí? Listo. Eficiencia en las actividades, costos y gastos dividido ingresos. Me muestra por cada peso que me ingresa cuánto me está costando y cuánto me estoy gastando. Puede ser también otro indicador. Eficiencia operacional, gastos operacionales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos indicadores? Costos y gastos de las actividades es todo lo que tiene que ver con el objeto social. Pues todo tiene que ver, pero directo. O sea, en el costo, en el caso les voy a poner el caso de Socia, por ejemplo. Este indicador son todos los costos de transformación, todo lo que les cuesta el reciclaje, lo que reciben el reciclaje, todas las actividades directas de la operación. Y estos gastos operacionales sobre ingresos son los que están relacionados con la administración y ventas, especialmente. Entonces, ¿acá qué gastos están? Los gastos del gerente, los gastos que son indirectos a la operación. El margen EBITDA es muy importante, en algunas no aplica, ¿sí? El índice de liquidez que les decía ahorita, activo corriente sobre pasivo corriente. Normalmente este indicador debe ser mayor que 1. Si este indicador es menor que 1, yo empiezo a tener problemas de caja. Acuérdense, activo corriente es lo que yo recaudo a menos de un año. Pasivo corriente es lo que tengo que pagar a menos de un año. Entonces este indicador me debe dar mayor que 1. Esto lo encuentran pues en los libros, les recomiendo Oscar León García, encuentran pues como las definiciones de esto. Los días de capital de trabajo, este es importante. Cuánto me rotan mis cuentas por cobrar, cuánto me rotan mis inventarios y cuánto me rotan mis cuentas por pagar. Acá está la formulita y acá hay unos indicadores, depende también mucho de la sal, ¿cierto? ¿Qué son los días de cuentas por cobrar? ¿Cuánto en promedio me estoy demorando yo en recaudar cada pesito que fijo? Esto es para los que no venden de contado. Inventarios para los que tienen inventarios, desde el momento en que compro el inventario hasta que lo vendo y lo facturo, cuánto se me queda ahí en inventario. Y cuentas por pagar en promedio, cuánto le estoy pagando a mis proveedores. Este indicador se llama días de capital de trabajo. Acordémonos que capital de trabajo es cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. A los que son muy genéricos, yo les coloqué acá una referencia. Créanme que esta referencia es muy buena. Y es la que es. Y endeudamiento son 3 indicadores. Apalancamiento, índice financiero, total pasivo dividido total activo, cobertura de intereses. Estos son para los que tenemos deuda con bancos. ¿Sí? EBITDA, que lo calculamos acá arriba sobre intereses, y apalancamiento financiero, que es endeudamiento financiero dividido el EBITDA. Sé que esto pues es una visión muy general de los indicadores, sí, pero forma parte del objetivo financiero. Estos de acá arriba me miden la operación y estos de acá abajo la inversión y estos de acá la financiación. Indicadores que me miden, todos estos son financieros, que me miden cómo estoy en la operación desde el punto de vista financiero, cómo estoy en mi inversión, si invierto en capital de trabajo, y cómo estoy de endeudado o no endeudado. Este endeudamiento les coloqué acá unos indicadores base que, créanme, si están por fuera de este indicador, es de analizar. Esto pues es básicamente, entonces, en conclusión que recorrimos ya para pasar a la última sesión de preguntas, obviamente esto es un repaso muy general,
la gestión financiera de la SAL. Les hago un resumen. ¿Cuál es la importancia? Creo que lo ven ampliamente, ¿sí? Que para yo poder desarrollar una buena gestión financiera, fundamental la información contable. El regalito que les digo acá es antes del día 12, ya uno analizar todo esto después del día 12, eso ya empieza simplemente a no ser útil, oportuno y confiable. El presupuesto como herramienta de gestión, mañana vamos a profundizar mucho en esto, ¿cierto? Les hice un recorrido a los que no pueden estar, cómo son los pasos de un buen presupuesto. Primero, ojalá tener como herramienta una planeación a 5 años, es muy útil porque sé hacia dónde voy. Luego de tener a 5 años hago un marco presupuestal a un año completico, un año completo, cuánto me va a ingresar, cuánto me va a gastar, a eso le coloco actividades. Un presupuesto sin actividades no es presupuesto, es una cifra, entonces le coloco actividades, luego ese año lo llevo mes a mes. Entonces, marco presupuestal, ¿qué voy a hacer en el 2022 completico? ¿Cuánto me va a ingresar? ¿Cuánto me va a gastar? Presupuesto, ¿qué voy a hacer en enero? ¿Qué voy a hacer en febrero? ¿Qué voy a hacer en marzo? Y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es la tercera herramienta. La cuarta, ¿cuáles son los estados financieros que debo sacar? Como mínimo, tener el estado de resultados, el flujo de caja y el balance general. Y al final, la ejecución. Una base de un buen presupuesto es una buena ejecución. Nada gano yo con hacer un presupuesto y no tener la tercera herramienta, que es la información financiera confiable, ¿cierto? Entonces, para yo hacer una buena planeación y una buena gestión financiera necesito un buen presupuesto y una buena información real, ¿sí? Y al final los indicadores, les entregué una serie de indicadores, obviamente eso tendrá un detalle, cuáles son los que yo considero por mi experiencia nos pueden ayudar. Acuérdense de esos indicadores, escojan mínimo 2 de operación, mínimo 2 de inversión y mínimo 2 y máximo 2 de endeudamiento los que están endeudados. 6 indicadores que le permiten a usted medir. Les doy la recomendación. Un indicador de operación, las ventas. Yo cada mes tengo que medir cuándo van creciendo mis ventas. Segundo indicador, el margen operacional o el EBITDA, para los que calculen el EBITDA, que me mide qué tan eficiente soy yo en la operación. Punto. Esos 2 indicadores yo ya sé que me llevan bien. Desde el punto de vista de inversión, para los que tienen capital de trabajo, esas 3 rotaciones, rotación de cuentas por cobrar, de inventario, de cuentas por pagar. Y de endeudamiento, los 3, esos indicadores. Y al ladito derecho les coloqué el tope. Sí, de todas formas, a través de la cámara hay muchos seminarios alrededor de esto, pues los invito. Lo que pasa es que estos son 2 horitas. Adelante, Olga. Gracias, José Fernando. Bueno, tenemos 3 preguntitas por acá que me han pasado las niñas. Dice que ¿qué recomiendas para que un fondo de empleados tenga mucha salud financiera cuando sus ingresos únicamente se dan por el ahorro de los asociados, pero sus egresos son altos por temas de software, impuestos, revisoría fiscal, etcétera? La recomendación que yo le doy es, sí, primero calcular el indicador. Lo que yo logro diluir ahí y me alegra enormemente es que la persona entendió completamente el mensaje. Nunca los gastos pueden crecer más que los ingresos. En ese caso usted tiene 2 opciones. 2 opciones. O baja los gastos o sube los ingresos. Así de sencillo. Opción 1, la que yo más recomiendo, Olga, normalmente. Yo por lo menos soy más amigo de generar ingresos que de ahorrar gastos, sin ser eficiente en gastos, obvio. Yo analizaría los gastos, qué eficiencias puedo lograr ahí. No asocies a gastos solo personas, es analizar bien qué estoy haciendo bien en esos costos y gastos. Y definitivamente esos son los costos y gastos que necesito para operar. Yo inmediatamente voy y empiezo a mirar el tema de ingresos. ¿Qué nuevas actividades puedo desarrollar? ¿Qué nuevos benefactores puedo conseguir? Esa es la labor más compleja de una administración. Pero si yo siempre, lo importante es esa premisa, si yo los gastos los sigo creciendo más que los ingresos, es muy probable, como se los decía, que no va a ser sostenible en el tiempo. Recomendación para el participante, gestione mucho los ingresos. ¿Qué puedo hacer yo de más en mis ingresos? Es que es muy difícil. Vea, si eso fuera fácil, no estaríamos acá. Obviamente tiene su reto, pero en la medida que uno utilice la herramienta de visión estratégica, hacia dónde quiero yo llevar mi SAL, en esa misma medida nos va a permitir
desarrollar esas actividades pendientes a generar más ingresos. Que ya no lo puedo hacer si toca, obviamente, hacer una optimización de costos y gastos. Pero prefiero los ingresos que los costos y gastos. Vale, José. Y como es un fondo de empleados, ¿recomendarías entonces que revisara qué porcentaje de empleados tiene entonces del volumen total? Sí, y ahí o generar como, alguna estrategia. exacto. Yo, por ejemplo, estuve en un fondo de empleados y que tenía exactamente esa situación y lo que empezamos a trabajar entonces, venga, entonces en los auxilios, que vamos a mirar en los auxilios cómo somos más efectivos en los auxilios, qué excesos de recursos puedo tener yo en esos auxilios. Lo tenía yo en un fondo, no voy a decir el nombre, sí, teníamos unos auxilios de 300 millones de pesos para funerarios, era un fondo grande, pues, para auxilios funerarios. Entonces yo como miembro de junta le dije a la gerente, venga, analicemos y busquemos una estadística de cuántas personas han fallecido últimamente. No, pero es que de pronto pueden morir, pues estoy poniendo algo de calamidad, pero es verdad. O sea, y lo mismo con lentes y lo mismo con todos esos auxilios. Muchas veces congelamos unos recursos, ¿sí? Entonces nos toca entrar al detalle, que tanto como estadística, mirar la estadística de esos fondos y de esos auxilios que se presentan, ¿sí? Cómo podemos cada vez más generar más ingresos a ese fondo. Entonces empezamos a hacer alianzas estratégicas con otras compañías que lo podíamos hacer, etcétera, etcétera. Toca mirar, pues como lo digo, específicamente cada fondo, cuál es su actividad, pero vale, se puede hacer. Azocoltea nos pregunta que si una entidad sin ánimo de lucro apenas está iniciando, lleva menos de un año, sí, ¿cómo sería el comparativo de los estados y el balance? Ah, no, ya ahí toca hacerlo con un indicador de gestión, pues si yo apenas voy a empezar una ESAL, ¿sí? Eso técnicamente se llama presupuesto base cero, arranco base cero, que sea eficiente en este periodo y empiezo a hacer el comparativo a partir del año siguiente. Pero sí puedo hacer como tomar una foto a hoy. ¿Qué esperaría yo de esa planeación en el primer año? Que por lo menos abajo me dé mayor que cero. Y ya a partir del segundo año empiezo a hacer el comparativo. Eso se hace base cero. Casi que con unas decisiones muy objetivas en ese año, yo saber que mi actividad me va a dar utilidad. Eso es lo primero que yo debo garantizar, pues utilidad o beneficio abajo. Vale, perfecto. Nos preguntan por la normatividad específica con respecto a la destinación de excedentes. Eso ya depende mucho de los estatutos, eso ya depende mucho de cada ESAL. ¿Cierto? Ya la repartición de excedentes sí es muy particular de cada institución. Ahí sí toca ir a mirar no hay ninguna normatividad que los limite. En mi conocimiento no, porque yo pues con los beneficios, dependiendo mucho de la actividad, los puedo distribuir. Por ejemplo, el Club Atlético Nacional es una entidad sin ánimo de lucro, pero que tiene unos excedentes. Ya su distribución, obviamente los fondos de empleados también, sí tienen unas características alrededor de los beneficios, cómo se distribuyen a través de los diferentes auxilios que van a aportar. Depende mucho más de los estatutos que de una normatividad legal. Bueno, Carolina nos pregunta sobre el aumento de salario, que en caso de las ESALes que trabajan con contratos de prestación de servicio, ¿cómo sugieres calcular el aumento? También la misma pregunta. Depende mucho de los ingresos, depende mucho de... Hay una normatividad, esa sí es general, ¿sí? Es general, que uno como mínimo debe aumentar los salarios lo correspondiente al IPC. Es una normativa general y hay casos de Estado, hay unos que lo aplican, otros que no, o sea, como mínimo el salario debió haber aumentado el 1.61 este año, ¿cierto? Por el tema de la inflación. Ya de ahí para adelante depende mucho ya de las políticas que tengan. ¿Cuál es la condición que yo te recomiendo? Es que si los salarios aumentan un 3.5, un 4, un 5, los ingresos aumenten, ojalá en la misma proporción. En la medida que eso no se dé, empiezas a destruir valor. Entonces, por ejemplo, a raíz de la pandemia, tuve muchas entidades que no incrementaron salario. ¿Por qué? Porque sus ingresos venían muy abajo, que es lo que hacemos normalmente y también una recomendación para ese tipo de instituciones. Vayan mirando la evolución con todas estas herramientas y lo que hacemos es que tenemos pendiente ya, si se recuperan ahorita en el tercer le hace Q en el tercer trimestre, se hace gradualmente. Bueno, José Fernando, muchísimas gracias por tus aportes,
por este espacio. Creo que nos has compartido información muy valiosa. Por acá los comentarios pues generales de todos son muy positivos. Mañana nos volveremos a ver contigo en la conferencia Cómo elaborar un presupuesto para las entidades sin ánimo de lucro. Los invitamos cordialmente a conectarse. A todos muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por estar interesados en nuestra programación, y como siempre les vamos a enviar una encuesta para evaluar esta conferencia, y pues como siempre que se animen a escribirnos sobre qué temas quisieran profundizar. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Feliz día para todos.